Ya, ahí está grabando. Ya, súper. Ya, chicos, el día de hoy vamos a ver el tópico de la teoría del error. Y hay tres métodos para sacar errores, que está el error absoluto y relativo, luego tenemos el factor de condicionamiento, y luego tenemos los números de la máquina. Vamos a empezar al tiro. Lo que es relacionado al resumen, quise hacerlo, expresarlo, las ecuaciones todo en látex para que quedaran bien expresados los términos y no hubiera ni una confusión. Bueno, partamos. En el error absoluto y en el error relativo, lo que queremos siempre, pensemos en lo que hemos visto hasta todo este tiempo. Tenemos las ecuaciones, queremos encontrar a veces la raíz, a veces no estamos muy cerca. Entonces, ¿qué hacemos? Esto nos permite calcular el error o qué rango, por ejemplo. No, sirve para varias aplicaciones. Entonces dice, sea f en Rn llevado a Rm, donde ahora x estrella es un dato exacto. Y el x tilde va a ser el dato exacto más la variación en x, en Rn. Entonces ese x tilde va a ser el dato inexacto. Entonces aquí tenemos expresada la ecuación para sacar el error absoluto. Aquí tenemos que en este caso es la norma euclidiana, así se llama cuando tenemos un dato exacto y no tenemos el inexacto, cosa que al final si se resuelven los términos, al final llegamos solamente que se genera la norma euclidiana de la variación en x. Este era el error absoluto. Y por otro lado tenemos el error relativo, que va a ser entonces el valor absoluto del dato exacto menos el dato inexacto dividido en la norma del dato exacto. Si se resuelve, llegamos a esta expresión. Lo mismo, esto se puede aplicar para una función que tiene como imagen el y tiene como dominio el x. Entonces, tenemos de que el y estrella va a ser el resultado exacto y tenemos el y tilde que va a ser el dato inexacto, que en este caso es el dato exacto más la variación en y. Entonces, para el y tenemos el error absoluto tenemos esta expresión y tanto para el relativo esta expresión. Estos son los valores, miren, estos resultados de acá son como los que siempre importan y siempre los que vamos a estar utilizando. Más que nada, lo que está aquí entre medio, lo que está acá, es la demostración para llegar como al paso a paso y quede un poco más claro. Y aquí, como les mencionaba, es la norma euclidiana de un vector que se representa de esta manera. Ahora, para el segundo tema, que es el factor de condicionamiento, ya, tenemos una función en Rn que va a Rm, y aquí tenemos n funciones evaluadas en los vectores o en nuestras variables. Entonces se genera un sistema. Y el factor de condicionamiento es un número, que en este caso se calcula de la siguiente manera. Va a ser el x sub k, que este es un valor, la variable. Luego esa variable se reemplaza en esa función, se le saca el valor absoluto y se multiplica por el valor absoluto de la derivada. Derivada parcial con respecto a la misma variable. Esto de acá que tenemos es el error relativo, que estaba, si nos vamos un poquito más arriba, es lo que se menciona como el error relativo acá. Solamente que ahora está expresado en términos de la función. Solamente aquí nos dice que para un delta x se verifica esta desigualdad, que generalmente se ocupa bastante esta desigualdad para cumplimiento de ciertos criterios que a veces hay en los ejercicios. Entonces tenemos que dice al lado izquierdo, este es el error relativo, y el término de acá representa el error en la componente k del dato. Entonces acuérdense que este es el coeficiente que se calculaba con el coeficiente de condicionamiento,
Bueno, y estos ya son datos, el delta y el x, con el valor absoluto. Y el último tema es los números de máquina, donde se define el conjunto de la máquina de acuerdo a esta función, que es un conjunto. SB, le voy a hacer un poco de zoom. ¿Se nota el zoom o no? Sí, Sí. sí se nota. Sí. Ya, bacán. Ya, SB es la base. Voy a ir anotando acá. Es la base. El T es un número, el número de dígito, que es un número finito. El E es un exponente mínimo y el E es el exponente máximo. Que esos valores se reemplazan en este conjunto. Y aquí se reemplaza. Estos valores, ¿no ven que el T es solamente el número? El E son los exponentes y el E está acotado por el E mínimo y el E máximo. Tenemos de que el A sub K va denotado pertenece al conjunto de 0 a B menos 1, donde A es distinto de 0. A sub 1 es distinto de 0. ¿Por qué A sub 1 es distinto de 0 cuando tenemos que calcular acá? Voy a explicar bien. En el X sub máximo, esta es la expresión que se reemplaza, porque aquí tenemos, miren, en este conjunto acá arriba, este es el A sub K. Entonces, para calcular el X máximo, uno trata siempre de ocupar el A sub K máximo, que en este caso es el B menos 1. Pero cuando calculamos el X mínimo, el dato a ocupar como mínimo no es el A sub K 0. No es este de aquí, va a ser el 1, que es el que se expresa acá. Eso hay que tener mucho cuidado, que en este caso el A sub 1 va a ser igual a 1. Y no 0 como el límite inferior que está denotado acá. Es solamente por temas de que, o si no, te va a dar 0. Entonces, este X mínimo se considera como la iteración que va a ser distinta a 0, la primera que va a ser distinta a 0. Bueno, entonces, como había mencionado, acá tenemos el X máximo que representa la máquina y acá el X mínimo, donde se van reemplazando estos valores, que queda denotado por S, el B que obviamente se da, el X máximo, el B, el T, y aquí pasa lo mismo para el mínimo. Siempre preguntan, por ejemplo, ¿cuál va a ser el número más grande que puede representar la máquina? Y ustedes literal agarran esta ecuación y reemplazan los valores. Y acá lo mismo. Solamente tienen que interpretar en realidad qué es lo que le están preguntando. Porque aplicar en este tema de los errores es súper fácil. Es llegar y reemplazar datos. Ya, y con respecto al error relativo de su redondeo, donde tenemos que este es el X, la variable aquí también, y esto es el redondeo, que está expresado por el B elevado a 1 menos T partido en 2, que es la precisión de la máquina. Cuando te dicen precisión de la máquina, ocupamos este término de acá. Ya, entonces, sé que son muchas ecuaciones y quizás tiende como a dar un poco de confusión o a dar miedo, pero en realidad a medida que quizá uno va haciendo los ejercicios y teniendo un poco más claro como qué es lo que me están pidiendo, después se hace más fácil. Ya, vamos a partir al tiro con el problema 1. A medida que vaya avanzando en el problema 1, son 5 ejercicios en total. Hay 2 o 3 que son súper cortos, así que no deberíamos demorarnos mucho. Entonces, a medida que vayan saliendo los ejercicios, me van diciendo nomás si tienen dudas. Vamos con el primero. Dice, sea R perteneciente a R, considere el problema de evaluar la función y igual a f de x con f de x igual a x menos r elevado al cuadrado. 1. Para x distinto de r, establezca el factor de condicionamiento de y con respecto a x. ¿Qué les tiene que hacer? Aquí en realidad nos pide establezca el factor de condicionamiento. Entonces, como lo habíamos mencionado, acá.
se define el factor de condicionamiento de f de x respecto a la variable x sub k. Disculpa. Ricardo, ¿cuál era tu duda? No, nada, solamente que comenté porque vi una guagua. Nada. ¿Has visto una guagua? Sí. ¿O se escuchó algo? No, debe ser mi gata que está ahí llorando. No, es que alguien activó la cámara y mostró una guagua. Ah, lo siento. No, no caché. Ya, sigamos, no perdamos el focus. Entonces nos pedían el factor de condicionamiento que se define de esta manera. La variable, reemplazamos la variable en la función y la derivada con respecto a la variable. Vamos. Entonces el punto 1, el CF de X va a ser igual. Voy a anotarlo como C. Entonces X queda el X. Reemplazamos el X menos R. Y tenemos acá la derivada, baja el exponente por X menos R. Acá se nos va este con esa. Y por lo tanto nos queda 2x partido de x menos r. Valor absoluto. Esta condición de acá que dice para x distinto de r es solamente para que no se nos haga 0. ¿Por qué? Porque acá estamos dividiendo por f de x. Entonces no puede ser algo partido a 0. Es igual, si es que a veces no mencionan esos tipos de condiciones, uno las tiene que imponer. Así como este valor no lo puedo ocupar porque no puedo hacer algo dividido en 0. Se me indefine. Pero en este caso ya estaba listo. En el 2 dice, sea r igual 0, si tenemos, ahí por favor, después yo les voy a subir el enunciado correcto que era x tilde. Y ahí hice igual estas correcciones que las voy a subir. Era el único enunciado que estaba mal escrito. 2. Ya, sea r igual a 0 si tenemos x tilde perteneciente a r con error relativo a 0.1. ¿Qué error relativo se puede esperar en y tilde? Entonces, sabemos de que r es igual a 0. Entonces, tenemos de que también conocemos que si reemplazamos en el factor de condicionamiento, tenemos 2x y un x, que va a ser igual a 2. Luego nos dicen que el error relativo en x es 0.1, que este dato lo da. Entonces, el error Disculpa, relativo, dime, me perdí. ¿Por qué, de dónde sale el 2x partiendo? a ti no te explico. Oh, déjame terminar de anotar aquí. Ya, de acuerdo a las ecuaciones de arriba, tenemos de que nos piden calcular el error relativo, acá dice, ¿qué error relativo se puede esperar en y? El error relativo en y en x no son los mismos. Entonces a nosotros nos dan el error relativo en x. Y la ecuación, de acuerdo a las que vimos arriba, y después igual ustedes van a poder repasar toda la ecuación y las van a tener más a mano. Esta es la ecuación para sacar el error relativo en y. Entonces necesitamos saber qué pasa, qué valor va a tener
Condicionamiento. Entonces, si tenemos de que esta es nuestra ecuación del condicionamiento y nos está diciendo que el R vale 0, yo reemplazo el R acá, entonces me queda 2x partido en x. ¿Sí? Caché. Vale, muchas gracias. Entonces, este 2 va a ser el valor de mi CF. Ya. Reemplazamos, porque este valor lo dan, entonces tenemos, acordemos, de que el error relativo es delta I. Todo esto lo pueden ir verificando en las ecuaciones que yo creo que deben tener en sus apuntes, pero igual se los anoté arriba. Y el error relativo, que era esto. Oh, me equivoqué. Entonces esto era 2 y esto lo dan por 0.1. Entonces concluimos de que el error relativo en I va a ser igual a 0.2. Ahí Una está, pregunta. dime. Eh, bueno, arriba en el punto 1 pusiste que el condicionamiento es de f de x, ¿cierto? Con la x solita. Pero después en el punto 2 y 3 el condicionamiento es como f de x estrella, por así decirlo. ¿Ya? En un caso en que el condicionamiento no sea un número, sino que sea como una función, ¿Ya? eh, ¿qué se reemplazaría ahí? Como tú dices, para sacar el error relativo en I. Claro, claro. Es que en este caso, para sacar el error relativo, tú necesitas un punto fijo, que en este caso el punto fijo es el que te dan el R igual 0. En este caso, este error, si te acuerdas de que estos valores son puros valores inexactos, que te consideran ese error. Ah, claro, que por ejemplo, tengo entendido que el condicionamiento no necesariamente tiene que dar un número, ¿cierto? No, no es, por ejemplo, aquí tú puedes ir reemplazando porque al final tú puedes graficar con respecto a R o distintos valores de R y obviamente te va a ir variando. Ah, ya. Pero si ahora no hubiera sido un número, ¿qué se hubiera puesto en el lugar de la X? En lugar de donde, si no hubiese sido un número, ¿esto? Ah, si hubiese dado, ponte tú, una función, Claro, ¿qué se hubiera queda puesto en el expresado valor de la como función incógnita? nomás, po, porque tampoco te dan el valor de X a menos porque te dan el valor de R. Porque Mm. acuérdate que esta función tú puedes reemplazar, te pueden dar valores de R o de X. Y en ese caso el valor relativo de Y dependería de X, ¿no? Exacto. Ah, ya, perfecto. Vale, gracias. Aquí. Ya. La 3. Consultante, Dime. pones el igual porque es como el error máximo que se podría esperar, algo así, ¿o no? Porque arriba era como una desigualdad, el error relativo en I. Sí, y aparte porque te dan, en este caso te dan este valor, espérate, te dan el valor el R igual 0, entonces en realidad no te quedan como términos a más considerar como para generar como un rango para que se te genere la desigualdad, porque a veces cuando hay desigualdad uno va probando con el extremo superior, con el extremo inferior, pero en este caso no da mucha especificación, así que estaría correcto que uno pusiera al igual. Ah, ya, vale, vale, gracias. Voy a averiguar quizás más sobre la pregunta que me hiciste, porque, bueno, al menos a mí nunca me pasaron esta teoría de error. Yo justo nos fuimos a par y todo, pero puedo averiguar más de la teoría y te podría responder. Ya, vamos con la 3, que decía sea R igual 0, X guiña, bueno, sabemos que X tilde, perdón, es igual a X estrella más el delta X, que aquí es lo mismo que ponerlo de esta manera. Nos dan el valor de X estrella 0.1, nos dan el valor de delta X, que es igual a 0.01, y nos dicen cuál es el error relativo en X y cuál es el error relativo en Y tilde. Entonces, conocemos de que el error relativo, voy a escribir constantemente para que no se les olvide. El valor absoluto, el valor del de la diferencia partido en el valor exacto, que es igual a 0.01, que es el valor que nos dan,
0.1, que es otro valor que también nos da. Ya. Entonces, tenemos listo el error relativo en X, pero para calcular, voy a anotar. SI es I tilde. Sí. Ya, entonces para calcular el error relativo en I tilde necesitamos el dato exacto y el dato inexacto. Si calculamos el resultado del exacto, que sabemos que siempre es el I estrella cuando estamos hablando de valores exactos, que así está definido teóricamente. Entonces, si reemplazamos el X exacto, que ese valor lo dan, es 0,1 menos 0 al cuadrado. Entonces nos da 0.0. Y para el valor inexacto, consideramos que es el exacto más el delta I. Que esto es lo mismo que 0.1. ¿Se entiende más o menos la lógica como de cómo saco el exacto y el inexacto? 2, 0, 1, 2, 1. Y acá reemplacé en la función, pero con el valor exacto. Y acá se reemplaza con el valor inexacto, que esos valores son los que nos dieron. Y respetar siempre esta expresión y respetar esta expresión. Y lo que nosotros queremos calcular es el delta I. Pero el delta I, ¿de dónde lo saco? De aquí. Conozco este término, entonces despejo. Que va a ser igual a 0.012, 121, perdón, menos 0.01. Y ahí calculamos el delta del I. Y finalmente, como ya conozco el delta I, puedo calcular ya mi error relativo en línea. Que lo voy a anotar de nuevo para que nunca se les olvide que de verdad que lo van a ocupar. Que el delta I dividido en el I exacto, que es 0.0021 partido 0.01. 0.21. Entonces acá tenemos con respecto a I tilde y con X tilde. Disculpa. ¿Bien? ¿Dudas? En el chat. Disculpa. Dime. Aquí no hubiéramos podido usar la fórmula que tiene la constante de condicionamiento. La Hubiera sido fórmula como que un tiene la aproximado en vez del constante resultado exacto, ¿no? ¿O cómo? tú dices, wow, me subí mucho. Ocupar esta desigualdad. Espérate, ¿te refieres a esto? ¿Qué te refieres específicamente con ocupar el factor de Eso es lo que condicionamiento? usamos en el ejercicio anterior, digamos. En este caso no, solamente sí se puede ocupar porque en realidad estos métodos, o sea, estos ejercicios no dependen del método. Tú puedes ocupar cualquier método para resolverlo, solamente que en el anterior ocupé el de condicionamiento, que se me hizo más fácil, pero para demostrar que también se puede hacer de la otra manera, con el otro, espérate, con los errores. En este caso quería demostrar de que uno puede ir despejando de aquí los delta. El delta para encontrar y sacar el error relativo.
pero sí podrías hacer la desigualdad con el factor de condicionamiento, aunque no siempre quizás te dé lo mismo. Hay un ejercicio que viene un poco más abajo donde se demuestra eso, donde se menciona eso. Y el f de x Sí, porque me y interesa tilde lo saber daban en cuándo se el puede hacer enunciado. uno y cuándo el Oh, otro. espérame, hay dos personas hablando, ¿no? Sí, pero dale nomás. Ya, que le dé el primero, no sé quién estaba, dele nomás. No, estaba diciendo que sí me interesa porque quiero saber cuándo sirve uno y cuándo no. Sí, sí. Incluso ahora vamos a mencionar un poco lo que viene ahora de verdadero y falso. El otro chico que estaba hablando. Ah, ya se preguntaba si el f de x tilde lo daban en el enunciado. El f de x. Nos daban acá el r igual 0, nos daban el x estrella y el delta x. Esos tres valores nos daban. Pero en el otro, Ya. como te daban el x estrella, tú reemplazando, ¿cachai? Entonces vais despejando. Incluso te daban... tú podías sacar los dos f. ¿Por qué? Porque tenía el f estrella y tenía el valor del x estrella, perdón. Y puedes también sacar el f de x tilda, porque tienes este valor y tienes este valor. Entonces, si los sumas, puedes ya reemplazar en el f x tilda. ¿Sí? Ah, perfecto. Vale. Aquí. Ya, vamos aquí a lo verdadero y falso. Un poco de practicar un poco la teoría, que siempre es importante. Dice, responda con un sí o no y justifique su respuesta. ¿Sí o no? Un problema tiene mala condición si el resultado es muy sensible a cambios pequeños en los datos. ¿Qué creen ustedes? Que sí, pero no recuerdo la justificación. Verdadero, sí, eso significaba que C era mucho mayor que 1, ¿no? Exacto. Qué bueno. Muy bien. En este caso, cuando C es muy grande, tiene un mal condicionamiento. Cuando el C me refiero al como factor de condicionamiento, si es pequeño, tendiendo ya a 1 o a 0, eso significa que tiene un buen condicionamiento. ¿Por qué pasa esto? Un problema tiene mala condición. Es porque a veces tú te puedes correr algunos dígitos reemplazando en las funciones y se te altera, se te dispara el error. Te puede aumentar mucho una variabilidad. Más que nada por eso. ¿Y eso cómo puedo saber si es buena condición o mala condición? Aplico el factor de condicionamiento. Si es muy grande, mala condición. Si está cercano a 0 o a 1, buena condición. Por ahí que esté en el rango. Entonces es verdadero. Vamos con la 2. ¿La condición de un problema depende del algoritmo que usamos para resolverlo? ¿Qué opinan? Hay varios algoritmos, que son los tres que estamos viendo. Máquina, el de error relativo. Esto es falso, ya que la condición de un problema es una propiedad inherente del mismo. Entonces da lo mismo cuál algoritmo yo ocupe. ¿Dudas? Cualquier cosa, estoy atenta. Vamos con la 3. Si dos números reales son representables de manera exacta en un sistema de puntos flotante, ahí era flotante, entonces es representable su suma. Eso era fal- no, No, Falso. está bien, dale nomás. ¿Falso? Eso es falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? A ver. Podrían ser los dos el número máximo que se puede representar y si los sumáis estarían fuera del máximo. Exactamente. Por lo mismo. Entonces, en ese caso, no siempre esto es... puede que a veces pase, ¿cachai? Pero no es siempre. Y generalmente es bien falso. Con la 4. Si tenemos un problema de buena condición, entonces cualquier algoritmo va a producir un buen resultado. Falso. Eso es falso Falso. también. Muy bien, porque en realidad cada algoritmo está diseñado para ser aplicado bajo ciertas como hipótesis de los ejercicios. Algunos están más dirigidos que otros sobre las funciones que vamos a estar trabajando. Entonces,
es importante poder discriminar qué algoritmo nos sirve o cuál no nos sirve. Lo mismo que pasaba cuando hay que discriminar con respecto a los métodos de resolución de funciones no lineales. Newton, punto fijo, bisección, ¿cuál ocupo de todo? ¿Cuál es el que más me conviene? Es lo mismo que se va a utilizar para estos métodos. ¿Dudas? ¿Al tiro con los verdaderos o falsos? Si no, pasamos al ejercicio 3. Ya. Para la siguiente función h, determine las partes de buena y mala condición de su dominio. Ya, ¿qué podemos notar de esta función? Primero. Es Una discontinua. función por puerta. Exacto. Entonces podemos decir que es diferenciable en todo su dominio menos en 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más se puede contar? De que la derivada en este caso, si después queremos sacar el factor de condicionamiento para evaluar si es de buena o de mala condición, la derivada siempre va a ser en x, va a ser igual a 0. Siempre para todo x distinto de 0. Acuérdense que no es diferenciable en 0. Entonces, si calculamos, en este caso, el factor de condicionamiento para x distinto de 0, va a ser 0. Entonces, como había mencionado anteriormente, si tenemos un factor de condicionamiento muy, muy grande, ¿eso qué implicaba? Una mala condición. Pero si estaba cercano al 0, implica una buena condición. Entonces, h de x es buena condición. Para todo x distinto de 0, y h de x es de mala condición en este caso, para un x igual a 0. Oye, Dime. pero para x menor a 0, el h de x nos queda igual a 0. Entonces en el primer valor absoluto eso no se indetermina. Con el... Como h de x va a valer 0 cuando x es menor a 0. ¿Quedaría una Mm, indeterminación ahí o no? y no lo había pensado. Ya, a ver. Ya, déjame revisar este nuevamente. Pero claro, pues justo aquí se cumple lo que les dije que no se tenía que cumplir. ¿Alguien que quizás quiera que sepa cómo lo podamos abordar? Quizás se podría dejarlo como expresado en dos partes. Una parte en la que no podemos decir nada y en la otra podemos decir que tiene buena o mala condición. Ya, igual aceptable en este caso como poner un rango que de acuerdo no podemos determinar buena o mala condición, porque para determinar buena o mala condición necesito ocupar en este caso lo más cercano o lo más accesible que tengo es el factor de condicionamiento, y no puedo para este rango, ponte tú, ocupar ese factor de condicionamiento porque se me indetermina. Me parece hasta el momento un buen argumento. Lo voy a complementar. Lo voy a poner aquí, revisar, antes de subirlo a la pauta. Pero en este caso ni siquiera había mirado ese detalle cuando hice la ayudantía. ¿Más dudas? ¿Consultas?
No. Ya, voy a pasar al 4. Ya, este está un poquitín más largo, pero no pasa nada. Dice, usted quiere medir la cantidad X perteneciente a R, cuyo valor exacto es 1.01. Su instrumento de medición le permite medir en el intervalo 1,01 menos 0,005 y 1,01 más 0,005. Ahora se necesita el valor y igual a x cuadrado menos 1 con un error relativo menor o igual que 1%. ¿Es suficiente la exactitud de su medición de x para calcular y con el error requerido? De no ser así, ¿qué error relativo se necesita en x? Bueno, evidentemente no va a ser así. Y lo vamos a tener que calcular. Harta información, no sabemos por dónde partir. Lo primero, anotando, anotemos los datos que tenemos. Nos dan el X estrella, 1.01. En este caso, como estamos evaluando como si cumple, si la medición de X es suficiente, idealmente vamos a considerar ese delta X o como todo lo que se desplaza como si fuera el mayor error o la mayor desviación que puede tener, que en este caso consideramos todo el valor, que es lo que se puede desviar de su dominio. Entonces, 0.005. Ya que estamos evaluando si es suficiente o no. ¿Qué calculamos? ¿Qué no tenemos? ¿Qué podríamos calcular? Resultados exactos. En I, acuérdense que es calcular en I. Entonces, mi estrella va a ser igual a mi función evaluada en X estrella, que es el dato que tenemos. Y la función también la tenemos. Entonces, 1,01. Y esto evaluado en la función que nos dan aquí, da 0.0201. Ya, encontré otro valor. Dato que no tenía. Ahora podríamos evaluar los datos más inexactos. Al ser estos los datos más inexactos, yo puedo evaluar el mayor rango y así puedo sacar el mayor rango de error y así veo si el porcentaje es menor al 0.1 que nos pide aquí. Es igual o menor al 0.1, al 1%. Que eso es igual al 0.0. Ya, datos más inexactos, entonces tendríamos ya, ¿estos de dónde los saqué? De acá, solamente le resté aquí y le sumé acá. Entonces, al tener estos datos inexactos, nos permite calcular los resultados inexactos. Entonces, es solamente reemplazar en la ecuación este valor x tilde 1 en la función, x tilde 2 en la función. ¿Qué función? La función que nos dan. Y eso, voy a anotar acá los valores. 0. Ya, lo malo de, en este caso, generar como hartos errores o trabajar en este tópico de teoría del error, que igual uno tiene que trabajar con hartos decimales. No como se los interpreté en la primera materia, que en realidad no es necesario ocupar tantos decimales. A lo más con 2 decimales uno debería estar bien. Ya, entonces teniendo el I1 tilde y el I2 tilde, podemos despejar el delta I1 y el delta I2. Recordar
que esto que esta es la condición. Entonces, de ahí yo lo saco. ¿Por qué? Porque conozco el real, el exacto, y ahora conozco los inexactos. Entonces solamente es despejar y restar. Entonces, el delta I1 me da menos 0.010075 y el otro me da 0.0100125. Entonces, ya hemos con los datos, hemos calculado el I exacto, los I inexactos y los delta. Entonces ya estoy lista para calcular mis errores relativos, que son de la siguiente manera. El delta I1 partido en el I estrella. Tengo el delta I2 partido en el I estrella. Aproximadamente esto es 0.512 y el otro es 0.5037. Ya, de estos datos que calculamos el error para mis datos, para mis X que eran los más extremos, que en este caso eran los que me pueden generar un mayor error. Y si nos damos cuenta, el 0.5 y el 0.5 equivalen a un error de un 50%. Considera que estamos trabajando siempre en decimales y para pasarlo a porcentaje, hay que multiplicar. Entonces, del 50%, o sea, de verdad ese es el medio error. Y lo que nos pide el ejercicio, entonces nos dice, ¿es suficiente la exactitud de su medición de X para calcular Y con el error requerido? No. De no ser así, ¿qué error relativo se necesita en X? Pero, ¿de qué? El error relativo, ¿para qué? Cumplir este, que sea menor o igual que el 1%. Entonces sabemos, Disculpa, primero, el error encontrado recién no es suficiente porque no es menor al 1%, ¿cierto? exacto, porque esa es la condición que estábamos buscando. Corroborar de acuerdo a todos estos valores que ellos nos dieron, cuánto era el error. Pero nosotros nos dimos cuenta de que el error en I, para los dos extremos, para el límite inferior y el límite inferior y el superior del dominio que se entregaba, los dos dan un error súper grande. Entonces, ni uno de los dos está menor al 1%. Entonces, dice, de no ser así, ¿qué deberíamos hacer como para que sea menor al 1%? ¿Se entiende un poco más? Sí, gracias. Ya va acá. Entonces, como encontramos de que este era aproximado 50 y este 50, ¿qué hacemos para que sea menor al 1%? La ecuación nos dice de que vamos a imponer la siguiente restricción. Que el delta I va a ser igual a 0.01, que en realidad es el error que queremos. El porcentaje que queremos de error. Por el I estrella. ¿Esto de dónde lo saqué? De esta ecuación, que es genérica. Este es el error, que nosotros queremos un porcentaje de 0.01. Y solamente dejé expresado el delta acá, y este lo pasé para acá, este otro lado. Ya. Entonces aquí yo estoy imponiendo automáticamente el error que quiero. Es igual, entonces, a 0.01, porque el fijo, este Y estrella fijo, este siempre va a ser el mismo, por 0.0201, y esto me va a dar 0.00200, no es la cantidad de decimales que son. Ya, entonces nos queda que el delta I tiene que cumplir la condición de este valor.
Ahora, tengo este valor y además tengo el delta, los cuales me permiten calcular el I', que es el I estrella, más el delta I. Y esto me da 0. ¿Sí o no? Sí. 1, 2, 1, 2, 3, 4, sí, está bien. Ya, entonces tenemos el X guiña, el Y guiña y tenemos el X guiña. O tilde, da lo mismo. Y el X, ¿cómo lo puedo despejar? Yo sé de que en este caso está expresado de esta manera. Pero en realidad esta es el X. Entonces si lo despejamos. No, así no era la función, era como X menos 1, ¿no? Sí, X menos 1 nomás. X cuadrado X menos 1. cuadrado menos 1. Sí, lo voy a borrar acá. X cuadrado menos 1 solamente era, pero en realidad ese X tilde es ese mismo. Entonces solamente despejamos en función y nos va a quedar más 1. El I lo acabamos de calcular y tenemos del I 1.0. Y esto aproximado porque las raíces siempre dan n de decimales. Nos da ese valor. Y ahora podríamos recién calcular el error absoluto y el error relativo. Con los valores que nos... Dime. ¿Qué pasa cuando el I no se puede despejar? Como que queda muy... como de manera implícita. O sea, no sé, me imagino... Ya sí, pero algo Sí, muy no difícil sé. quizás de despejar. Sí, eso. Igual difícil, porque a esta altura, ¿qué no podríamos despejar? Ya pasando todas las mates. Polinomio grado, grado 7, despejaría en términos de X, no sé. Bueno, Ya estoy sí. exagerando, pero... O siempre van a poner funciones simples. Mira, no creo que algo tan simple, pero no algo que nunca podáis despejar. Pero no algo tan simple, si igual hay que considerar que mate 4 es prerequisito, entonces asumen de que podéis despejar cualquier cosa, ¿no? Ok. No, pero en general algo así quizás un polinomio pequeño o unos logaritmos donde tengáis que darlo vuelta, un polinomio grado 8 con seno y coseno hiperbólico. No, no creo que algo tan rígido. Estaría muy duro. Pero en todo caso, numérico tiene aceptado usar la calculadora, la TI, la programable. Así que ahí te despeja al toque todo, ¿no? Para los que no tengan TI o calculadoras programables, pueden ocupar la TI online, que es la misma calculadora, pero uno va seleccionando los botones. Ya, volvamos. Calculamos el error absoluto. Que está denotado de la siguiente manera, con X estrella menos X tilde en valor absoluto. 1.01 menos. Ya, este es el que nos dio acá, que es el que pongo aquí, y este es el del ejercicio. El de acá, porque ese es el exacto. Y esto nos da 0.40. Y el error relativo. Ya hoy día les traje los gráficos listos para que podamos interpretarlos al tiro.
Los dos valores son conocidos y esto nos da aproximadamente el manso número decimal. Entonces solamente estos serían los errores relativos que cumplen con la condición de que al final el porcentaje sea de menor a 1%. En este caso lo calculamos como igual, pero estas son las condiciones mínimas que se deben cumplir. Gráfico, aquí grafiqué solamente la función, que por temas de, para que se visualice que era un x al cuadrado menos 1. Pero lo importante va acá. Ya, esto es antes el ejercicio. Consideremos de que, voy a borrar. Voy a borrar para poder ir paso a paso. Ya. Si nos damos cuenta, acá puse como eje central el X, que fue el 1,01. Y ¿se acuerdan de que del error teníamos 0,005? Algo así era, ¿o no? Hacia allá. Entonces aquí puse el límite y acá puse el otro límite. Entonces, si nos ponemos como ejemplo, para calcular, por ejemplo, el error absoluto, acá tenemos el límite del 1,015. Entonces, si le vemos la imagen está a esta altura. Y de este, que era el punto, que era el exacto, porque se acuerdan que nosotros evaluamos el caso extremo, donde teníamos el peor caso y el caso exacto. Entonces, aquí nos damos cuenta de que ahí se puede calcular el error absoluto. Y ese error absoluto era el que, si ustedes se dan cuenta en la gráfica acá tenemos como la mitad, un 50%, y aquí tenemos un 50%. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta de que en realidad se generaba este 50%. Tenemos el límite inferior es 0,03 menos 0,02. Ahí da el absoluto. Y el relativo, para esos dos puntos en especiales, que fueron los que evaluamos, arriba sería el 0,01 y abajo el 0,02. Eso nos da un medio, que es 0,5 y que aproxima, o sea, es igual al 50%. Pero en este caso, como nosotros ocupamos hartos decimales, igual existe un rango de error que nos dio 0,50000, ¿no? En que nos dieron como, miren, acá en los errores nos dio 0,5012 y 0,5037. Considerando un límite y el otro límite, el inferior y el superior. Entonces, también, por ejemplo, si te pueden decir calcule el error relativo o el absoluto y te pueden poner solo el gráfico. Y también esta es una manera de poder calcular. Y esto es lo que queda después. Entonces aquí se considera un error del 50% en los extremos, en los dos puntos. Y acá solamente representé el caso de que teníamos que se consideraba la diferencia solamente para el 1%, que el gráfico. Después igual ustedes lo pueden ver con mayor detalle. Y sacar los rangos y ahí se van a dar cuenta de que en realidad gráficamente igual da 1%. Dudas del ejercicio 4. Sino para pasar al 5. ¿No? Entonces seguimos. Cualquier cosa, estoy atenta igual al chat. Problema 5 dice calcule el número más pequeño en módulo, el número más grande en módulo y la precisión de la máquina para esa función que representa un conjunto. Siempre es importante esta notación. Conjunto, que en realidad esto es un conjunto. Y en realidad este es el más papa de todo porque
llegar y reemplazar. Recordemos, puse aquí las PPTs para no estar subiendo todo el rato. Esto está más arriba. ¿Se logra ver o está muy pequeño? Se ve súper bien. Ya, Sí, bacán, se ve. qué bueno. Ya, súper. Ya, entonces, recordar de que el conjunto de números de máquina se define de acuerdo a esta función, donde estaba B, T, E mínimo y E máximo, que son los números que están representados justo acá. Entonces, para el número más grande, esta ecuación, para el número más pequeño, esta otra de acá, y para la precisión de la máquina se ocupa este de acá. Entonces, primero vamos a partir por el más pequeño que el que nos piden. Primero voy a anotar acá, que es, tenemos f, que es igual a 2,4, R de X es el número redondeado por la máquina, ¿no? Exacto, este Ok. de acá. ¿A ese te refieres? Sí. Sí, ese es el número redondeado por la máquina. Ya, entonces el 2, de acuerdo a nuestra anotación, este es la base, 4 es el T, este es el E mínimo, y este es el E máximo. Entonces, para sacar el número más pequeño, es el X mínimo, donde dice que la base es B, o sea, B es 2 elevado a E mínimo, que E mínimo es menos 7, menos 1. Esto nos da 2 elevado a menos 8, que es igual a 0.003906. No creo que sea muy difícil, ¿no? Ya, y para el máximo, tenemos la ecuación de acá, que el B, acuérdense que es 2, E máximo era 7, por 1 menos 2 a la menos T, y menos la T era 4. Y esto nos da un valor de 120. Y para la precisión de la máquina se ocupa esta fórmula, donde B nuevamente es 2, 1 menos 4 dividido en 2. Son igual a 2 elevado a menos 4, que es 0.0625. Y eso solamente nos pedían en el problema 5. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿El error en porcentaje sería 6% o no? ¿En dónde? O sea, abajo. Ay, no, me equivoqué, no. Estoy bueno. ¿Dudas? Voy a dejar de... ¿EPS es precisión de máquina? Dime. ¿EPS es precisión de máquina? Sí, mira, acá está la abreviación anotada acá en la PPT, que igual está más arriba. EPS. Que son las siglas que se acortan en este caso como que están en inglés. Ya me preguntó un compañero cuántos decimales se expresan los resultados. Por ejemplo, si es que tengo de esta manera, no sé, 0.0000, la calculadora me arroja esto. Yo creo, a mi criterio, lo que importa son la cantidad de todos esos ceros y 1, 2, 3 números máximos. Hasta ahí corto. Pero si tengo esto, hasta aquí nomás. Lo mismo, ¿cachai? Porque estos números generalmente siempre estamos restando, pues entonces al final no vamos a estar como restando ceros con cero, y al final si las cifras significativas son las que importan. Yo creo que trabajen con 3 cifras significativas, está bueno. Eso yo creo que es una mejor respuesta. Con 3 cifras significativas deberían ir bien. Voy a dejar de compartir.
más